En alta mar, la vida pirata no era una aventura romántica como muestran las películas. No había buffets interminables ni cocinas llenas de manjares. Lo que había era hambre, incertidumbre y un grupo de hombres que dependían cada día de ingenio, disciplina y un poco de suerte para poder llenar el estómago. Imagina un barco de madera repleto con 500 marineros hambrientos, navegando semanas enteras sin ver tierra firme. ¿Cómo mantenían a tanta gente alimentada sin que la comida se echara a perder en medio del calor, la humedad y las tormentas? Esa es la historia que hoy vamos a desenterrar. La primera clave está en el almacenamiento. Los piratas sabían que sin una despensa organizada, el caos acabaría con ellos antes que la Marina Real. El capitán y el cocinero, llamado el cojo de la olla por la tripulación, eran responsables de racionar cada grano y cada trozo de carne. La comida se guardaba en barriles sellados con brea o alquitrán para evitar que el agua salada la arruinara. Los cereales, como el maíz y el arroz, eran la base de la dieta porque podían aguantar meses sin pudrirse. Cada mañana, antes incluso de izar las velas, un grupo de hombres bajaba a la bodega a revisar que las ratas no hubiesen hecho de las suyas. El pan era otro asunto. El llamado bizcocho o pan duro se horneaba hasta quedar tan seco que parecía piedra. Aguantaba durante meses, aunque a menudo estaba lleno de gorgojos. Los piratas los llamaban proteína extra y se los comían igual, porque el hambre no daba lugar a escrúpulos. Más de un marinero rompió dientes con aquellos panes endurecidos, pero eran preferibles al estómago vacío. Ahora, la carne. No había neveras en el siglo XVII, así que los piratas recurrían a métodos de conservación milenarios. La carne salada era la más común. Pedazos de vaca, cerdo o cabra se sumergían en salmuera y luego se almacenaban en barriles. El resultado era un alimento duro y extremadamente salado que debía remojarse en agua de mar antes de cocinarse. A veces, la carne estaba tan dura que había que golpearla con martillos para poder partirla. Pese a ello, era un lujo comparado con el simple bizcocho. El pescado también jugaba un papel vital. Cuando las provisiones empezaban a escasear, se organizaban turnos de pesca. Un grupo de hombres arrojaba líneas con anzuelos improvisados o redes mientras otros vigilaban el horizonte. La pesca no solo aportaba proteínas frescas, sino que también daba un respiro al paladar cansado de tanta sal. Se cuenta que algunos barcos lograban capturar tiburones pequeños, que luego eran troceados y repartidos como un manjar exótico. El agua era otro de los grandes desafíos. El calor y la humedad hacían que se echara a perder rápidamente en los barriles de madera. A menudo, después de pocas semanas, el agua sabía a moho o estaba llena de algas microscópicas. Los piratas tenían que decidir. O bebían aquel líquido nauseabundo o se arriesgaban a morir de sed. Para contrarrestar se consumía cerveza y ron, que duraban mucho más tiempo almacenados y además mantenían la moral alta. El ron se mezclaba con agua para crear la famosa grog, que evitaba la deshidratación y mantenía cierto orden en la tripulación. El reparto de comida seguía reglas estrictas. Aunque el capitán y los oficiales tenían ciertas ventajas, la mayoría de veces la comida se distribuía de forma equitativa. Esto evitaba motines y mantenía la disciplina. El cocinero servía las raciones con una cuchara de hierro y cada marinero recibía su parte de carne salada, bizcocho y, si había suerte, algo de legumbres. Los guisos eran frecuentes porque era la forma más práctica de ablandar alimentos duros y aprovechar todo lo disponible. En una olla enorme se mezclaba carne, arroz, guisantes secos y, en ocasiones, especias saqueadas de barcos mercantes. El resultado era un potaje espeso que llenaba el estómago, aunque pocas veces era sabroso. Un aspecto curioso es que los piratas también sabían de medicina alimentaria. Muchos habían aprendido a base de dolor y muertes que sin cítricos la tripulación caía enferma de escorbuto. Por eso, cuando podían, saqueaban naranjas, limones y limas en los puertos del Caribe. Se almacenaban en barriles con arena húmeda para prolongar su frescura. Estos pequeños tesoros podían salvar vidas, y más de un capitán prefería perder oro antes que perder su reserva de cítricos. El problema era que alimentar a 500 hombres requería enormes cantidades de provisiones. Un solo día podía consumir toneladas de cereales, barriles de agua y decenas de kilos de carne. Por eso el pillaje no era solo por riqueza. Muchas veces el objetivo principal era conseguir comida fresca. Asaltar un barco mercante lleno de queso, mantequilla o frutas tropicales podía significar semanas adicionales de supervivencia. Había también un lado oscuro. En situaciones extremas, los piratas no dudaban en recurrir a prácticas desesperadas.
Existen relatos de tripulaciones que, tras semanas sin cazar nada, mataban a las ratas del barco para cocinarlas. La carne de rata se vendía como conejo del mar, y aunque nadie se engañaba, todos agradecían un bocado de proteína caliente. Incluso, en los casos más desesperados, cuando un barco quedaba varado sin provisiones, se llegó a hablar de canibalismo, aunque estas historias siempre fueron mantenidas en secreto por obvias razones. Pero lo más impresionante de todo era la rutina diaria. Cada comida era un acto de supervivencia colectiva. Los hombres sabían que, si alguno robaba comida o bebía más de lo asignado, podía condenar a todos. Por eso, el castigo para los ladrones de raciones era brutal: azotes, encierro o incluso ser arrojados por la borda. La lealtad y el respeto por la comida eran tan importantes como el valor en combate. Así era la realidad de 500 piratas hambrientos, organizados como una maquinaria de supervivencia flotante. La disciplina alimenticia era tan crucial como las velas o los cañones, porque sin ella, ninguna tripulación hubiera resistido las interminables semanas en el mar. Si la primera parte mostró cómo los piratas almacenaban y racionaban, ahora toca hablar de la otra cara: la búsqueda constante de comida fresca. Porque por más barriles de carne salada y bizcocho que llevaran, ningún barco podía sostener 500 bocas durante meses sin reponer. La realidad es que la piratería era en buena medida una guerra por alimentos. Cada puerto en el Caribe o en la costa africana era visto como una oportunidad. En cuanto un barco atracaba, la tripulación se dispersaba en busca de frutas, verduras y carne fresca. Los mercados temían a los piratas porque sabían que no pagaban, simplemente tomaban lo que necesitaban. Plátanos, mangos, cocos y limas eran de lo más codiciado, pues no solo calmaban el hambre, sino que prevenían enfermedades. El escorbuto había diezmado a muchas tripulaciones antes, así que los cítricos eran tan valiosos como el oro. Pero no siempre podían bajar a tierra. Muchas veces, las condiciones los obligaban a sobrevivir solo con lo que tenían a bordo. Aquí entraban en juego la pesca y la caza improvisada en islas desiertas. Algunos barcos llevaban pequeñas jaulas con gallinas vivas para proveerse de huevos. Otros capturaban cabras en islas inhabitadas, que luego criaban a bordo en improvisados corrales de madera. Era un espectáculo extraño, un barco de guerra flotando con cañones en cubierta y, entre ellos, animales amarrados esperando convertirse en la próxima comida. El saqueo de barcos mercantes era también esencial. La mayoría de embarcaciones que surcaban el Atlántico cargaban productos alimenticios. Quesos europeos, mantequilla, harina y hasta barriles de vino eran tesoros que aseguraban la supervivencia. Cuando un barco pirata capturaba una presa, el botín más celebrado no siempre era el oro, sino los alimentos frescos. Existen relatos donde la tripulación entera festejaba la aparición de un simple barril de manzanas como si fueran joyas preciosas. La manera en que se cocinaba también era crucial. La cocina pirata giraba en torno a un simple fogón de hierro conocido como caboose. Era poco más que una caja metálica en la que se encendía fuego con carbón o madera. Estaba fijado al suelo del barco para que no se deslizara durante las tormentas. Desde ese pequeño fogón se preparaban los guisos que mantenían con vida a 500 personas. El cocinero tenía que ser un maestro de la improvisación, capaz de transformar ingredientes rancios en algo comestible. Con frecuencia hervía la carne varias veces para quitar el exceso de sal. Luego la mezclaba con guisantes secos o arroz para crear un potaje. Los olores eran parte inseparable de la vida pirata. Imagina estar rodeado por cientos de hombres sudorosos, viviendo hacinados en un barco de madera, y encima tener que soportar el hedor de carne salada en descomposición o pescado ahumado. La cocina no era un lugar de placer, sino un recordatorio constante de que la supervivencia dependía de comer rápido y no preguntar demasiado. Las supersticiones también formaban parte de la mesa pirata. Muchos creían que ciertos alimentos traían mala suerte en alta mar. Por ejemplo, había capitanes que prohibían embarcar plátanos porque se decía que atraían tormentas. Otros consideraban que derramar sal era presagio de desastre. Para contrarrestar, lanzaban un puñado de sal por encima del hombro o al mar, como ofrenda a los espíritus del océano. Comer a bordo no era solo cuestión de hambre, sino también de rituales y miedos profundamente arraigados. Ahora bien, ¿cómo lograban que nadie se quedara sin comer? La respuesta era disciplina y control férreo. El cocinero tenía ayudantes, conocidos como servants, que vigilaban que las raciones se entregaran de forma justa. Robar comida era un delito tan grave como traicionar en combate.
En algunos barcos, al ladrón se le ataba a un mástil y se le dejaba sin comer durante días como escarmiento público. La organización de las comidas seguía un ritmo casi militar. Generalmente había dos grandes repartos, uno al mediodía y otro al anochecer. Por la mañana, los marineros recibían un bocado rápido, muchas veces solo bizcocho y agua. Al mediodía se servía el potaje principal y por la noche otra ración de carne salada o pescado. Si había suerte, se añadía alguna verdura fresca conseguida en saqueos recientes. No había lujos ni postres, salvo cuando capturaban azúcar o miel de los barcos mercantes, lo cual se consideraba un festín. Un detalle fascinante es que los piratas también reutilizaban lo que otros desecharían. Las cáscaras de fruta se guardaban para hacer infusiones. Las sobras de pescado servían para preparar caldos que se daban a los enfermos. Incluso los huesos se hervían hasta sacar el último rastro de grasa, creando sopas aceitosas que daban energía a la tripulación. Nada se desperdiciaba, porque cualquier bocado podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las bebidas, por su parte, jugaban un papel casi más importante que la comida. El ron era la moneda espiritual de los piratas. Se usaba para celebrar victorias, para calmar la ansiedad y para olvidar el hambre cuando las raciones eran escasas. El agua, como ya dijimos, solía estar contaminada. Por eso la grog, una mezcla de ron con agua, era la bebida diaria que mantenía a todos en pie. Aunque no resolvía el problema de la desnutrición, al menos evitaba la deshidratación y elevaba el ánimo. Las tormentas y los bloqueos podían cambiarlo todo en cuestión de días. Si un barco quedaba atrapado por mal tiempo, el consumo de alimentos se reducía a la mitad. La tripulación entera se veía obligada a sobrevivir con porciones miserables de pan duro y un sorbo de agua turbia. Aquellos momentos eran críticos, porque el hambre llevaba al límite la paciencia de los hombres. Era entonces cuando la figura del capitán era más importante que nunca. Debía mantener la moral y asegurarse de que todos aceptaran las restricciones sin rebelarse. En muchas ocasiones, los piratas planificaban incursiones a pueblos costeros no por riquezas, sino por comida. Entraban de noche, arrasaban las despensas y se marchaban con ganado, sacos de harina y frutas frescas. Estos ataques podían parecer menos gloriosos que capturar un galeón lleno de oro, pero eran igual de vitales. Sin esas redadas, ningún barco pirata habría sobrevivido más de unas pocas semanas en el mar. Por último, debemos recordar que la dieta pirata dejaba secuelas físicas. Muchos marineros sufrían enfermedades crónicas por la falta de variedad nutricional. Las encías sangrantes del escorbuto, las fiebres causadas por agua contaminada y la debilidad generalizada eran parte del día a día. Y sin embargo, contra todo pronóstico, estos hombres lograban mantenerse activos, luchar en batallas navales y sembrar el terror en los océanos. Esa capacidad de resistir, de extraer fuerzas de una dieta tan limitada, es lo que convirtió a los piratas en leyendas del mar. Hasta ahora hemos visto cómo los piratas almacenaban, cocinaban y conseguían comida fresca. Pero lo más brutal estaba por llegar. Los momentos extremos en los que 500 hombres se enfrentaban al hambre sin escapatoria. Imagina una tripulación atrapada durante semanas en mar abierto, sin poder atracar en tierra firme ni interceptar barcos mercantes. El bizcocho ya estaba consumido, los barriles de carne salada se habían podrido y el agua se había vuelto intomable. En ese punto comenzaba la verdadera prueba. ¿Qué estaban dispuestos a hacer para sobrevivir? Algunos capitanes optaban por racionar al límite. Cada hombre recibía apenas un trozo de pan duro, tan pequeño que apenas calmaba el estómago. Otros mezclaban la harina con agua del mar para estirar las raciones, aunque esto causaba diarreas que debilitaban aún más a la tripulación. La desesperación crecía día tras día, y era entonces cuando los piratas recurrían a la pesca salvaje. Se lanzaban anzuelos improvisados con clavos y pedazos de cuerda, con la esperanza de atrapar cualquier pez. Los más afortunados lograban capturar tiburones pequeños, que luego se cortaban en filetes y se colgaban a secar bajo el sol. La carne de tiburón era dura y de sabor fuerte, pero en esos momentos sabía a gloria. En otras ocasiones capturaban tortugas marinas que podían mantenerse vivas en cubierta durante semanas y proveer carne fresca poco a poco. Pero incluso con estas estrategias, había situaciones en las que el hambre era tan grande que la disciplina empezaba a resquebrajarse. Los relatos hablan de hombres peleando a golpes por un mendrugo de pan o robando pescado crudo en mitad de la noche antes de que llegara al fogón. En esos momentos, la piratería dejaba de ser hermandad y se transformaba en una lucha animal por la supervivencia. La psicología de compartir comida también jugaba un papel enorme. En un barco con 500 bocas, la solidaridad era casi tan importante como el alimento mismo.
Había hombres que cedían parte de su ración a los heridos o enfermos, confiando en que algún día otros harían lo mismo por ellos. Esa red de favores y lealtades era lo que mantenía unida a la tripulación. Un pirata que demostraba generosidad ganaba respeto y autoridad, incluso sin ser capitán. Por el contrario, quien robaba o escondía comida era marcado de por vida como traidor. En algunos barcos existían reglas estrictas para momentos de hambruna. Si las reservas caían por debajo de cierto nivel, el capitán tenía derecho a redistribuir las raciones según las tareas de cada marinero. Los artilleros, que necesitaban fuerza para manejar cañones, recibían un poco más. Los vigías, en cambio, tenían raciones menores, pues su tarea era observar. Aunque esto podía generar resentimiento, se consideraba necesario para mantener el funcionamiento del barco en situaciones críticas. El ingenio también entraba en juego. Hay registros de piratas que recogían algas del mar y las cocinaban como sopas, o que secaban huesos de pescado para molerlos y mezclarlos con harina. Incluso cazaban aves marinas lanzando redes improvisadas desde la cubierta. Cualquier cosa comestible era bienvenida, porque la línea entre sobrevivir y morir de hambre podía decidirse con un simple bocado. Los saqueos desesperados eran otra faceta brutal. Cuando un barco pirata al borde del hambre lograba interceptar un mercante, el ataque era inmediato y feroz. No importaba si la presa era pequeña o insignificante, lo importante era la carga alimenticia. Barriles de trigo, sacos de arroz o simples gallinas eran botines celebrados como si fueran cofres de tesoro. En esos instantes se entendía que la piratería no era solo por riqueza, sino por pura necesidad de mantenerse vivos. Pero incluso con toda esta lucha diaria, el hambre dejó cicatrices permanentes en los cuerpos piratas. La mayoría sufría de malnutrición crónica. Los huesos frágiles, la pérdida de dientes y las encías inflamadas eran visibles en cualquier puerto. Muchos murieron no en combate, sino en silencio, debilitados por enfermedades ligadas a la comida. El mito romántico del pirata feroz oculta esta verdad. Eran hombres en constante lucha contra la fragilidad de sus cuerpos. Sin embargo, hay un aspecto que sorprende: la capacidad de adaptación. A pesar de todo, 500 piratas lograban mantenerse en pie, navegar, pelear y sembrar terror en los océanos. Su habilidad para improvisar, para convertir lo poco en suficiente, fue lo que les permitió resistir años de vida en el mar. En esa resiliencia está el verdadero secreto de la piratería. No eran solo ladrones, eran supervivientes extremos. Y no olvidemos que la comida también era un arma política dentro del barco. Los capitanes sabían que el estómago de los hombres era la base de su poder. Quien lograba mantenerlos alimentados, aunque fuera de forma precaria, garantizaba su lealtad. Pero si el hambre se volvía insoportable, la tripulación podía rebelarse, destituir al capitán y abandonarlo en una isla. Así de frágil era el equilibrio. Algunos capitanes famosos, como Barba Negra, entendían este principio y se aseguraban de que sus hombres nunca pasaran hambre. Preferían atacar barcos pequeños con cargamentos de alimentos antes que arriesgarse a perder la moral de la tripulación. Otros, menos previsores, terminaron derrotados no por cañones enemigos, sino por el hambre que los carcomía desde dentro. En definitiva, alimentar a 500 piratas cada día era una hazaña titánica. No se trataba solo de robar oro o joyas, sino de cazar, pescar, racionar y saquear para llenar los estómagos de cientos de hombres hambrientos. Era una lucha invisible, pero constante, que definía el destino de cada barco. Así que la próxima vez que pienses en piratas celebrando con botellas de ron, recuerda esta verdad. Lo que realmente buscaban con desesperación no siempre era tesoro, sino un simple plato de comida. Porque sin eso, ninguna bandera negra habría ondeado en los mares.